Hola de nuevo. Esta ocasión me gustaría acompañar esta reflexión con alguna idea muy importante para quienes estamos interesados en lograr una mayor capacidad de vivir con plenitud, esto es, resolviendo todos aquellos aspectos que sentimos son limitantes para el desarrollo de nuestra vida, el logro de nuestras metas, las interacciones sanas y que también nos dan la posibilidad de expandir nuestra capacidad de conciencia de tal forma que tengamos una mayor habilidad de interactuar con nosotros mismos y con el entorno. Al final la conciencia la podemos entender como si fuera un radar, por lo menos un aspecto o una acepción de la palabra conciencia. Y es esta habilidad que tenemos de identificar y, e interpretar información que se nos presenta por parte del entorno, nuestro cuerpo siendo probablemente el aspecto más importante. Tenemos que asumir que la conciencia es un atributo que opera en nuestra mente, es intangible y por lo mismo la relación con nuestro cuerpo también es campo importante de hacia dónde tenemos que llevar nuestra habilidad de ser conscientes. Claro, la conciencia puede evolucionar a modalidades muchísimo más profundas, como es este aspecto de la conciencia de el ser absoluto, que es una de las formas en las que diferentes campos de la espiritualidad nos permiten entender cuáles son esos estadios más elevados de experiencia. Entonces, me regreso, porque para tener plenamente una vida en conciencia, ya hemos hablado de la necesidad de desarrollar la conciencia situacional, que es esta habilidad de observar el entorno, orientarnos, decidir y actuar. Sin embargo, hay un componente importante que yo diría es una precondición para esta situación, y es la capacidad de claridad y de perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, podemos un poco usar la metáfora de distinguir el árbol del bosque. En ocasiones nuestra perspectiva es tan poco clara o tan poco amplia que vemos el árbol de una manera casi que inmediata en nuestro campo de percepción, difícilmente pudiendo distinguir qué es lo que estamos apreciando. Conforme esa perspectiva se va extendiendo, se va ampliando, nosotros podemos lograr la debida proporción en la percepción de las cosas que conlleva una gran cantidad de fenómenos muy positivos. El primero y más importante tendría que ser definitivamente la habilidad natural de la mente en comprender y resolver una situación. Y esto nos lleva a un segundo efecto cuando esto se logra, que es que se empiezan a colapsar las estructuras psicológicas que hemos venido acumulando en nuestra vida. Y es entonces que la perspectiva, la debida proporción de las cosas, nos da este poderoso momento de transformación en donde nuestra vida se empieza a reformar, a transformar, y entonces podemos lograr de manera más constante lo que es la claridad. Que la claridad es esa habilidad de ver las cosas con un objeto, mejor dicho, a través de un objetivo muy pristino, como si fuera un lente que está muy limpio, a diferencia de uno que está opaco, tosco, burdo y del que no se puede observar mucho. No podemos ver qué está lo del otro lado donde miramos. Es entonces que la claridad es una de las modalidades de la mente que yo pensaría e invitaría a quien tiene deseos de desarrollarse, de lograr de manera decidida. Quiero, en función de este contexto, darte un modelo muy importante de la claridad, cómo es que tenemos que irla construyendo, porque no es un fenómeno lineal, sí es un fenómeno que deseablemente tiene que ser constante. Sin embargo, la claridad implica invariablemente tener la habilidad de operar con diferentes puntos de información que están generando al mismo tiempo una gran cantidad de datos. Datos que se aprecian en el consciente o inconsciente, pero que definitivamente impactan en el aquí y en el ahora, generando o disparando reacciones emocionales, a veces saturando nuestra habilidad cognitiva de entender las cosas, y eso no necesariamente nos lleva al mejor resultado. Entonces la claridad
para darte un mapa, nosotros primero tenemos que apreciar una serie de perspectivas. Son 6 diferentes perspectivas que te voy a compartir que inciden de manera importante y en paralelo o al mismo tiempo en todo momento que tú estás apreciando algo. ¿Por qué estas 7 perspectivas están operando? Porque podemos decir que son los puntales que sostienen a nuestra realidad. Y es entonces que cuando yo llevo mi observación consciente o inconsciente hacia algo, esto es, yo soy el sujeto que percibe algo, un elemento, vamos a pensar una pantalla, en ese momento yo estoy dirigiendo mi atención hacia ese punto, o a una persona tal vez. Esa percepción puede ser completa o no lo puede ser tanto, y este es uno de los primeros aspectos desde la claridad que tenemos que ir puliendo, esta habilidad de dirigir debidamente nuestra atención hacia aquello que vamos a observar. Pero siempre que observamos algo va a haber una especie de reflejo, está el observador y está el observado. Así como el sol proyecta la luz sobre la luna en alguna medida, dependiendo de su fase, le va a regresar el reflejo de ese haz de luz de manera completa o no necesariamente. Y es entonces que todo aquello a lo que nosotros observamos nos va a retroalimentar con algo de información. Esa información en ocasiones puede ser muy objetiva y clara, como ver una pantalla, como ver una televisión. Sin embargo, muchas veces esa observación no llega a ser tan clara como si fuera una fase de la luna, a lo mejor cuanto menguante o luna nueva inclusive, y entonces no somos capaces de percibir aquello que nos está siendo reflejado. Este es otro segundo y probablemente el más velado e importante aspecto de lo que nuestra claridad tiene que ayudarnos a resolver. Porque si yo estoy en una interacción, vamos a pensar en la interacción con un hijo, aquello que el hijo me va a reflejar en ocasiones tendría que ser mucho de lo que yo como padre le he transmitido para educarlo y formarlo. Entonces muchas veces somos muy agudos en nuestros juicios sobre la persona, pero no nos damos cuenta que esa personita está de alguna manera respondiendo a la enseñanza o el aprendizaje que yo le di. Y es entonces que cuando yo lo veo, me veo en esa persona. Mi hijo, tu espejo. Hay un libro por ahí que trata de eso. Eso es una forma de encontrar el reflejo sobre algo que nos está retroalimentando. Pero también, si yo estoy ejecutando alguna función en mi trabajo, en alguna interacción social que tiene que ver con mi vida productiva, ese aspecto del reflejo que me da el ecosistema a mi alrededor, pensemos mi equipo, me puede estar informando que les estoy dando información insuficiente o los estoy llevando por una situación en donde ellos no están comprendiendo algo y entonces en consecuencia ese equipo empieza a operar de manera deficiente. Si yo estoy claro de lo que estoy haciendo, probablemente la retroalimentación va a ser inmediata y me voy a dar cuenta de que alguien o varias personas necesitan ser guiados con mayor cuidado sobre las indicaciones que les estoy dando. Si yo no tuviera nada de conciencia y de claridad sobre lo que ese grupo social me está retroalimentando, probablemente no me percataría de esto. Hay infinidad de situaciones, y para esto yo te invitaría a que miraras el mundo alrededor, en donde estamos en alguna interacción social y nuestra contraparte, la persona con la que estamos dialogando, no necesariamente está dándose cuenta de lo que sucede. Está tan ensimismado en su situación, en sus palabras, en sus objetivos, que no está atendiendo a lo que la persona puede estar expresando en ese momento. Por ejemplo, el lenguaje corporal. Alguien que se cierra de brazos y que está de alguna manera en una posición defensiva porque no está recibiendo con agrado lo que le es comunicado, y la persona que emite la comunicación es completamente ajeno a lo que eso sucedió. Eso sucede mucho, y uno de los aspectos de claridad más valiosos en nuestras relaciones es tener la habilidad de estar consciente de lo que el entorno nos está retroalimentando sobre nuestra propia persona. Hay cosas más mundanas que el entorno me va a retroalimentar. A lo mejor voy a tomar una decisión o estoy haciendo ciertas acciones
y el entorno mismo lo que me tiene que retroalimentar es que yo no tengo las aptitudes para llevar a cabo esa función o inclusive que es peligroso. Quienes no son muy conscientes de esas retroalimentaciones en ocasiones cometen las imprudencias que nos llevan a algún accidente. Entonces, en función de cómo yo estoy dirigiendo mi atención a la persona o al objeto de mi percepción, ese objeto me va a reflejar información importante sobre ella o sobre mí mismo. Y es entonces que tenemos dos factores que están operando en polaridad, el sujeto y el objeto. Entonces ya tenemos dos elementos de claridad a los que tenemos que decididamente trabajar para poderlos apreciar y percibir adecuadamente. Pero no solo eso, cuando tenemos dos objetos que están en esta interacción y esto empieza a generar un sistema caótico, si lo queremos ver desde la matemática del caos, esto va a suceder porque hay un contexto que está operando y que va a definir esta interacción. La interacción en ese sentido se define probablemente por lo que sucede en ese momento. De nuevo, si regreso al ejemplo de un hijo, si yo le estoy dando alguna comunicación, yo tengo que estar consciente de lo que el hijo me está retroalimentando. Y eso que está sucediendo va a operar en alguna situación en donde probablemente a mi hijo le estoy compartiendo un conocimiento importante, a lo mejor para que pueda mejor jugar fútbol o para que comprenda algunas realidades de la vida social a la que tiene que irse integrando, o a lo mejor, lamentablemente porque tiene que suceder así, lo estoy corrigiendo de alguna forma porque cometió algún error y yo quiero inducirlo a que se haga consciente y corrija sus modos. Entonces, estos contextos van a definir la interacción que se está dando entre estos dos ámbitos de polaridad, entre el sujeto y el objeto. También tengo que ser consciente de entender el contexto en lo que esto está sucediendo. En alguna ocasión, y esto probablemente lo puedes tú referir a alguna experiencia, vayamos a experiencias laborales, estoy en una interacción con alguna persona y esta persona no se da cuenta que estamos nosotros atendiendo un tema que por las características de lo que se habla, por las sutilezas de lo que implica la comunicación, no es el espacio para que otras personas intervengan, porque pueden hacerse del conocimiento de cosas un poco privadas o porque no es el momento adecuado para hablar de ciertos temas, porque las personas que nos están rodeando no están preparadas o no es pertinente su presencia. Sin embargo, la persona no se da cuenta del contexto. El contexto es que dos personas están en un diálogo personal, sin embargo, como dicen por ahí, las paredes oyen. Si yo no tengo claro el contexto de lo que está sucediendo, yo como responsable de la comunicación, porque la estoy emitiendo, no puedo gestionar las interacciones debidamente, de tal forma que me guarde ciertas palabras para otro momento, o le pida a la persona que está acompañándonos y que probablemente su compañía no es necesaria, que nos dé un momento para poder interactuar debidamente con la persona con la que tengo el diálogo principal. Y es entonces que tenemos que estar muy atentos a los contextos en los que estamos hablando o interactuando. El contexto tiene que ver con la naturaleza de los mensajes y cómo se reciben los mensajes en una interacción. Por ejemplo, el contexto tiene que ver con el espacio físico en donde estamos nosotros operando y que probablemente no da las condiciones para atender la razón de la relación principal en ese momento. O a lo mejor es al revés, a lo mejor ese es el espacio adecuado para provocar una buena conversación. Hay ocasiones en donde yo tengo que buscar un espacio idóneo para interactuar con alguien. A lo mejor, en lugar de que esté sentado en su escritorio, lo invito a que se siente en una sala y entonces tenemos un espacio más afable. A lo mejor el contexto es algo más sutil pero poderoso y determinante, como pudiera ser un contexto público en donde hay muchas variables que yo tengo que estar atento y entonces a lo mejor la conversación no va a ser debidamente escuchada o a lo mejor lo que tengo que hacer me va a estar distrayendo. Entonces ya tenemos tres elementos, el objeto, el sujeto, el objeto de la comunicación o de la interacción y el contexto en el que nos estamos nosotros manejando. Ahora, hay una situación también más importante que tenemos que tener la claridad de apreciar y es las causas de este sistema.
Entendamos que esto es un sistema de interacciones desde donde se construye un momento de nuestra realidad. La Matrix, si tú quieres, el que está conformada en ese momento. Podemos hablar de la vida completa de una persona. El objeto, o mejor dicho, el sujeto, es aquel ser que se está desarrollando en una vida completa, y el objeto es la historia de su vida, y el contexto es probablemente la familia en la que esta persona nació. Es así que esta metodología que te estoy compartiendo tiene un valor universal. Pero volvamos de nuevo a este siguiente tema que tiene que ver mucho con la claridad, que es cuáles son los orígenes o las causas de este sistema. Ya tenemos a la persona o sujeto, tenemos el objeto y tenemos el contexto. Y ese contexto y esta interacción tienen un origen. Ese origen puede ser que la naturaleza de la interacción es porque tengo yo que cerrar una venta y estoy yo pensando en la interacción que tiene que suceder porque quiero lograr el objetivo. Esa es una causa. La causa de una interacción probablemente tiene que ser porque quiero entablar un diálogo apasionante, cautivador, un diálogo que me lleve a interactuar con una persona que quiero conocer, a lo mejor es una chica, y entonces en lo que a mí se refiere dentro de esta interacción sistémica, las causas de esa interacción probablemente son el deseo de conocer a alguien con quien yo me sentía atraído. Y es así que todo sistema tiene un origen. Cuando nosotros exploramos con claridad el sujeto, el objeto que me está reflejando, el contexto desde donde opera y sus causas, tenemos toda la información necesaria de un sistema para entonces explorar hacia dónde se va a dirigir, cuáles son los objetivos o el destino de esa interacción. Y ahora, ¿qué puede pasar? Y es que todo esto está operando de una manera ordenada y está generando una energía que va a llevar a un momentum para que se dé la interacción. La interacción entonces pudiera ser, si yo estoy claro de lo que está sucediendo, que la interacción vaya en la dirección que yo quiero. Si el sistema lo estoy comprendiendo de la manera más clara y amplia, entonces lo que puede suceder es que me contenga porque tal vez no es el momento para que yo tome acción. O a lo mejor lo que tiene que suceder es que yo establezca un patrón de conocimiento, de interacción distinto que genere condiciones diferentes para que la interacción se dé. Y es entonces que ya que se construyó esta estructura de sistema y que empieza a dirigirse a algún lado, va a haber la manifestación o el resultado de este sistema mismo. Bien, y ahora, ¿qué más hay? Tuve el éxito, el objetivo logrado, la relación se dio en una forma en la que no estaba yo consciente y no fue satisfactoria en cuanto a lo que se logró. Ese sistema se dirigió de una manera que excedió mis expectativas, o mejor dicho, a lo mejor logré más de lo que yo hubiera esperado. Ese sistema devino a lo mejor en que las cosas no se estimaran de la forma adecuada y entonces hubiera una tragedia. De nuevo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos sistemas operan de una manera inconsciente, muy sutil y en ocasiones de una manera muy inmediata, en ocasiones no lo tanto. Cuando yo tengo este grado de claridad en mi mente, es que yo puedo operar conscientemente con todas estas interacciones y entonces ser un mejor agente del cambio hacia lo que yo quiero lograr. Este sistema está basado en una perspectiva fractal porque opera en todo momento y en toda proporción y en toda dimensión de la vida. La estructura que yo te estoy dando, sujeto, objeto, contexto, origen, destino y resultado, es una forma de entender cómo construimos nuestra realidad. Cuando yo sufro una experiencia definitoria en una edad muy temprana, esa experiencia la voy a apreciar desde la perspectiva del sujeto y me va a retroalimentar. Me puede retroalimentar con un shock emocional, me puede retroalimentar con una experiencia muy intensa y en el contexto en donde estoy probablemente la debilidad desde ese momento y a lo mejor las causas que se dieron de cómo llegó a esa situación, puede ser una experiencia perinatal, da por resultado un efecto y va a haber una disociación.
Esta es una de las formas en las que nosotros entendemos la dinámica del trauma desde la óptica del método de Holy Grail. Si yo tengo una experiencia de vida, una etapa de vida en la edad, llamémosla joven, en secundaria, una pandilla de motos. Si yo tengo una experiencia en la etapa secundaria de mi formación, puedo utilizar la misma metodología para entender cuál fue mi relación con el proceso educativo y entonces darme cuenta qué sucedió en ese mismo sistema dinámico. Cuando yo uso estas herramientas con total conciencia, lo que me permite a mí es tener una habilidad adaptativa todavía mayor. Esto significa que yo estoy constantemente en un proceso de retroalimentación. Lo hemos venido hablando a través del ciclo observar, orientar, decidir y actuar. Cuando se da esto, entonces, y yo estoy consciente de estos elementos, es que tengo la mejor capacidad de agencia para poder yo lograr mis metas. Como tip, normalmente cuando exploramos estas perspectivas, lo hacemos explorándolo 7 veces. Tengo toda una metodología de preguntas con las que se llevan a cabo la exploración en cada uno de los elementos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite limpiar el ruido de fondo de cada uno de estos puntos de atención para que entonces sí, con la mayor perspectiva posible, pueda comprender quién es este sujeto que está apreciando una situación. Esto es llegar a un profundo autoconocimiento. También esa perspectiva me permite tener una mayor conciencia sobre lo que está pasando con el objeto de mi percepción, que si es una persona, puede ser que me vuelva yo más empático para entender lo que sucede en esta contraparte, que no necesariamente me obliga a simpatizar con lo que está sucediendo, mas sí puedo empatizar y en consecuencia actuar mejor. Si este sistema de interacción, en este sistema, o mejor dicho, en esta capacidad de perspectiva, me permite entender los contextos, eso me da una mayor capacidad referencial de lo que está pasando y entre más información contextual yo tenga sobre una situación, mejor lo voy a manejar. ¿Por qué? Porque a mayor información, mi mente, que es una computadora que está usando constantemente procesos para darle significado a las cosas, me va a ayudar a tener el contexto más amplio y en ese sentido voy a tener la habilidad de navegar más fácil. Es como un mapa. El mapa, entre mayor precisión tenga, entre más elementos de claridad me dé, me va a dar la tranquilidad y la claridad necesaria para transitar debidamente sobre un terreno. Si yo tengo claro con la perspectiva necesaria la forma en la que este sistema se va a dirigir, eso me va a permitir anticipar las diferentes situaciones posibles. Esto es algo maravilloso porque nos permite navegar a un nivel de la experiencia consciente en donde tenemos casi que habilidades adivinatorias. La prospectiva o la capacidad de anticipar el futuro ciertamente se da porque entendemos cuáles son las condiciones que nos están llevando hacia esa dirección de las cosas. Cuando yo tengo esa capacidad, y se me olvidó un elemento para darle ese grado de profundidad con la perspectiva, que es el de las causas. Cuando yo tengo perspectiva sobre las causas que me traen a un punto en donde el sistema se está manifestando, eso me permite también decidir si esas causas que me trajeron al punto en donde yo me encuentro en este momento son unas causas adecuadas y en consecuencia las puedo aceptar, arropar y fortalecer. O a lo mejor estoy por las causas equivocadas, mas sin embargo, al darme cuenta de esto, puedo actuar de la mejor manera porque, aunque las causas no sean las idóneas, yo ya estoy en esa situación que me va a llevar a dar un avance decidido. Ciertamente, el avance que yo decida llevar a través de esta conciencia, lo voy a hacer con la mejor capacidad de acción. Acciones que a veces son inmediatas e intuitivas, o a veces otras que son muy estratégicas y muy pensadas. Sin embargo, las dos formas de desarrollarme a través de este proceso de conciencia me llevan a las acciones correctas. ¿Y qué decir de la manifestación? Cuando todo esto se da de la mejor forma y de acuerdo a la famosa frase, al famoso mantra, lo que bien empieza, bien acaba, es entonces que tengo un buen resultado.
y ese buen resultado me va a hacer retroalimentar un nuevo ciclo de comunicación, de interacción o de conciencia con las mejores condiciones para proseguir con lo que sucede. O de alguna manera lo que me va a dar es un sentido de satisfacción porque las cosas se dieron de la manera en la que yo lo estaba estipulando. Esto es una fuente muy rica de un sentido de confianza personal, porque si yo cada vez soy más efectivo en llevar a cabo este ciclo de conciencia con esta claridad y esta perspectiva, atendiendo todos estos puntos de interacción, ciertamente la mente va a tener un mapa interno que le va a confirmar que mis capacidades de ejecución son cada vez mayores, son cada vez mejores y cada vez son más efectivas. Eso me da un sentido de confianza en mí mismo y también una competencia inconsciente, esto es un talento casi que nato para llevar a cabo las cosas a su mejor destino. Bien, esta pequeña descripción de cómo es que tantos elementos inciden en nuestra vida son los fundamentos del método Holy Grail. Es un modelo fractal, es un modelo de 7 perspectivas. La última perspectiva, o mejor dicho, la primera, serían los requerimientos. Si yo no tengo claro las necesidades que me ponen en una situación, si yo no tengo claros cuáles son los requerimientos para una interacción, entonces todos estos elementos van a jugar de una forma un tanto viciada de origen. Contrario a esto, cuando tengo claridad de requerimientos, es entonces que, como el ciclo que bien inicia, como sujeto de percepción, voy a poner mi atención en el lugar y de la manera correcta. De manera natural, todos los elementos que constituyen este sistema de operación humana van a darse de una mejor forma, porque las condiciones iniciales así lo provocaron. Si lo hago en el sentido contrario, me va a costar más trabajo tener la conciencia situacional, la perspectiva y la claridad para operar en ese momento, que puede irse corrigiendo en función de nuestras habilidades de retroalimentación. Bien, pues espero que esta explicación de cómo opera nuestra mente, de cómo interactuamos con nosotros y con el sistema social o el entorno en el que convivimos, opera. Esta es la base del trabajo que hacemos en los procesos de facilitación. Cada uno de estos elementos también correspondidos, o mejor dicho, tienen su correspondencia en una estructura jerárquica de cómo construimos nuestra realidad en nuestras mentes. Tanto esto último que menciono como esta estructura de operación están íntimamente ligados a la naturaleza de los momentos definitorios que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, espero que la pequeña descripción de este rompecabezas con el que yo trabajo el desarrollo humano ciertamente te dé elementos de interés para que puedas tú explorarlos de manera consciente. Así que, como a manera de sugerencia, yo te diría que antes que otra cosa tengas una intencionalidad clara para que las cosas inicien bien. Posteriormente, te dediques a practicar la atención consciente de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y que descubras qué es lo que eso te retroalimenta. Creo que esa es la mejor forma en temas prácticos de cómo puedes ir integrando estas habilidades de apreciación. Te mando un saludo, espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Gracias.